Bienvenidos y bienvenidas todos a nuestro programa semanal La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de esta emisora TV Caricuao y Radio Macarao 100.3 FM. Sean bienvenidos y bienvenidas para este programa. En la segunda parte vamos a hablar sobre el Día del Niño. En Venezuela celebramos el Día del Niño y tenemos ahí un regalo para los niños y para los que no son tan niños también. Gracias, Pablo. Rosa. Bueno, aquí dándole gracias a Dios por este día tan maravilloso, porque estamos en servicio y en oración, dos elementos que deben estar unidos para poder andar conforme lo tiene dispuesto el Señor. Amén. Gracias, Pablo. Gracias, Rosa. Le damos las gracias a nuestros coordinadores, a Laura, a Jesús, a Nelson Blanco, a Kleiber, a nuestro hermano Jesús Blanco, presidente de TV Caricuao, y también a nuestra gente de Radio Macarao 100.3 FM. Sobre todo, la gracia mayor al Espíritu Santo, que es el gran productor de este programa. Bienvenidos al programa de hoy, el 14 de julio del 2016, desde Caracas, Venezuela. Lo grabamos para pasarlo el sábado por el domingo y luego posteriormente lo pueden ver en el transcurso de la semana. Hoy, como siempre, tenemos un evangelio muy rico. Y vamos a analizarnos un poquito en el sentido cuando muchas veces nos dedicamos totalmente al trabajo y otras veces nos dedicamos totalmente al evangelio. Y es bien importante porque Jesús nos enseña que podemos hacer las dos labores a la vez sin ningún tipo de problema, Pablo. Bien, vamos entonces a hacerlo primero, ponernos en la presencia del Señor y pedirle a Él para que derrame su Espíritu Santo, como siempre lo hacemos, y que este evangelio que vamos a escuchar a continuación pueda penetrar en lo más profundo de nuestras vidas, para que el testimonio que nos dan estas hermanas y nuestro padre Abraham podamos nosotros llevarlo a cabo en cada día de cada una de nuestra manera de vivir, de ser y de sembrar lo que verdaderamente nosotros recibimos de los demás. Padre, te damos gracias por los dones y carismas que tú has dado a nuestro ser. Te pedimos que tú nos ayudes a desarrollarlo siempre que sea para servir y hacer la vida de los demás conforme a tu santísima voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús a un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la semana pasada hablábamos sobre quién es el prójimo. Y Jesucristo le pone a los fariseos y a los escribas y a los sacerdotes una parábola que me parece que es importante retomar para poder entender el mensaje de hoy. La parábola del buen samaritano, de aquella persona que, como ustedes recuerdan, la semana pasada vio a una persona herida, casi muerta. Los religiosos que conocían la ley lo vieron y pasaron de largo, pero el samaritano no pasó de largo. Lo mismo pasó con Jesús en el Evangelio de hoy. Jesús venía de Samaria, iba para Jerusalén y se para en Betania, donde vivían sus amigos, sus hermanos, Lázaro, María y Marta. Él venía cansado del camino, ¿no? Hay que ver ese pasaje de pasar Galilea y Samaria para llegar a Judea. Es horrible el calor, es un desierto de estilo Maracaibo y Coro. Y él llega cansado. ¿Y qué pasa? Que allí le dan hospedaje. Jesucristo no pasa de largo, se queda con María y con Marta. Allí vemos la escena. Primero, el valor de la hospitalidad. Creo que es muy importante que nosotros entendamos que es uno de los valores más extraordinarios y con mayor énfasis que hace la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La primera lectura de hoy habla sobre la hospitalidad que Abraham le dio a aquellos tres personajes que representaban a Dios, eran mensajeros, eran ángeles de Dios,
y cómo Abraham los recibe con tanto cariño, los pone a la sombra, les mata un chivo, un cordero, se los asa, él mismo se los cocina y se los pone y le da de tomar, incluso pide a su esposa que también colabore con él en este servicio que presta. Y es interesante que dice la Biblia que cuando ellos están comiendo, Abraham se pone a contemplarlo y a esperar qué es lo que ellos tenían que decirle, cuál era el mensaje que ellos traían de Dios de parte de Dios para que Él cumpliera con su santa voluntad. La oración es esa. La oración es contemplar a Dios y esperar a que Él nos habla y nos diga cuál es el plan que Él tiene sobre nosotros para esa acción que inmediatamente debemos de hacer. Por eso Abraham se convierte aquí en un modelo de hospitalidad donde une la oración, la contemplación y la acción de servicio. Pues bien, en el Evangelio de hoy vemos a dos hermanas haciendo lo mismo que hizo Abraham. María se dedica desde que entra Jesús en casa a ponerse a sus pies, a contemplarle y a escuchar lo que él tenía que decir. Es una actitud, esa es la verdadera actitud de oración. Contemplar y esperar a que la palabra de Dios ilumine mi vida. Y para eso yo tengo que detenerme. Y tengo que detenerme no para un momento de ocio, sino un momento muy importante para escuchar, para meditar y reflexionar sobre lo que Dios a nosotros nos dice. Por eso orar es escuchar a Dios, más que decir muchas palabras. Nosotros nos han acostumbrado no a orar, sino a recitar. Y yo creo que es importante que aprendamos como Jesús lo que significa la oración, que entra la escucha de la palabra, la reflexión, la meditación y después la contemplación y la acción de gracia en el deleite de contemplar a Dios y querer hacer su santa voluntad. Por el otro lado, ¿qué está haciendo Marta? Marta está afanándose para servir a este invitado de honor que nada más y nada menos se le metió en la casa. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo de Marta Jesús lo rechazó? No. Simplemente lo que Jesús le llama la atención a Marta, y quisiera la reflexión de ustedes también, mis queridos hermanos, de que ella se afana por cosas que son secundarias y María cogió la mejor parte, que es que Jesucristo está pasando por allí. Yo estoy seguro, como lo pongo en el comentario que hice, que después que Jesucristo se fue para Jerusalén, entonces María dice, bueno, ahora sí voy a ayudarte, pero no en este momento, pues. Entonces yo creo que es importante hacer una categoría de nuestra vida y tenemos que tener tiempos fuertes para la contemplación y la meditación y otros tiempos para poner en práctica lo que Dios me ha dicho que haga en esa meditación, en esta contemplación. Por eso la actitud de Marta y María se combinan, repito, con el ejemplo de Abraham. Gracias, Pablo, porque tenemos una muy buena pregunta con esa reflexión que acabas de hacer a la luz del Espíritu Santo, pero ahorita me gustaría la opinión de nuestra hermana Rosa Mireya. Sí, me parece maravilloso, Pablo, lo que acabas de mencionar de esa complementariedad entre el servicio y lo que es la oración. Y vamos ahí a la oración contemplativa. Muchos dicen y hablan de apartarse y estar allí, simplemente estar. Pero para mí, en lo poquito o casi nada que podría decir en función de mucha gente que tienen tanta experiencia, lo que yo puedo decir de la oración en el Señor es lo que tú acabas de decir, Pablo. Es esa oración de escucha. Es de estar en esa presencia que logra aquietar el alma. Y que cuando aquiete el alma comienza ese diálogo interior, porque el Señor empieza a poner palabras y empieza a mostrar. Y es un diálogo que sale no porque es el hombre que está hablando, sino que permite un darse cuenta y va hablando a través de las cosas. Me parece que esa oración en el Señor, esa oración de quietud, esa oración en donde me está mostrando quién soy, qué estoy haciendo con mi vida, es lo que el Señor pide que hagamos, que busquemos, pero no que nos quedemos quietos solamente buscando estar en ese éxtasis, no, por el contrario, sino que es justamente esa relación de amor, de diálogo interno, donde me muestra lo que de no estar en esa situación no puedo ver, porque entonces sería mi criterio, no el criterio del Señor, es lo que Él quiere. Que tengamos la disposición de que con nuestras obras, con nuestros actos, que no puede estar divorciado de la acción de esta meditación, porque es que tiene que ser una respuesta tal que toda mi vida tiene que ser coherente con esos momentos de encuentro.
Yo creo, y en el caso de María, ¿verdad? María que se afanó, ¿verdad? Marta que se afanó. El caso de ella, bueno, en ese afán de querer servirle al Señor, ¿cuántas veces no nos sucede a nosotros? Ese afán de querer servir, de hacerlo en su nombre. Pero perdemos la conexión con el Señor en el afán. Yo creo que eso es la mayor lección. No podemos en ningún momento deslindar las dos cosas. Es actuar, que mi obra, que mi acción, que mi tejer, que mi hacer el pan, que mi servicio hacia mi hermano sea una meditación constante, que me ayude a reforzar esos actos y que no sea simplemente un hacer por cumplir. Lo que decíamos la semana pasada, que muchas veces lo hacemos por cumplir, por precepto. Y perdemos la noción de lo que es el hacerlo por llegar al amor con el hermano. Cuando estamos en ese momento de contemplación, en el hacer, podemos ver a los ojos del hermano, podemos ver el dolor, podemos sentir la alegría. Y ya no es un precepto de cumplir con un mandamiento de Dios, sino es un construir un reino de Dios, donde ese hermano va a ser instrumento para que yo sea feliz. Porque no es que uno por el servicio al otro es más que el otro, es que Dios se vale del otro para sanarnos de nuestras ataduras. Y un poco a lo mejor son esos egoísmos que todos tenemos, porque todos tenemos un proceso de crecimiento y de desprendimiento para poder ser feliz. A lo mejor tenemos una atadura y no nos damos cuenta, cosas a lo mejor que pensamos que son muy buenas, en un servicio determinado, pero que no me permite ver qué hay detrás de eso, si es soberbia, si hay orgullo, si hay vanidad, qué cosa me está dando en algo que todavía, por no estar en ese estado de contemplación, en lo que hago, no logro descubrir. Fíjate, Rosa, a mí me parece muy importante para el que nos dice Johnny. Eso en la espiritualidad nosotros le llamábamos caer en el activismo. Muchas personas dicen, bueno, ya yo sirviendo estoy orando. Es verdad que la oración también se manifiesta en la acción. Eso no hay, incluso uno de los santos más famosos decía, tenemos que ser contemplativos en la acción. Así que la oración no debe limitarse simplemente a la quietud y al estar allí reflexionando, sino que en la acción misma yo estoy conectado con mi Padre para ver si lo que estoy haciendo es conforme a su voluntad. Y lo que tú dices, ¿para qué yo hago lo que hago? Pues puede ser pura filantropía. Hay gente que sirve pero no le da sentido. Y ahí cae en lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios, ¿no? Aunque yo diera mi cuerpo a las llamas y aunque yo diera todo mi dinero a los pobres y aunque yo hiciera hablar en lenguas, si yo no tengo amor, nada me vale. Amén. Es decir, que no es el activismo tampoco, sino que es que esa acción la mueva esa contemplación que tú dijiste es muy importante. Por eso es un complemento el uno al otro, ni quedarse en un activismo sin contemplación y no quedarse en una contemplación paralizado ahí, porque entonces sería un opio, una paralización. Amén, gracias Pablo. Oye, bien importante lo que nos acaban de decir nuestros hermanos, porque precisamente Jesús nos está llamando a que no nos quedemos solamente en lo material, y eso es lo que Él está enseñando a María y a Marta. Ni tampoco te puedes quedar solamente en lo espiritual, aunque María había escogido la mejor parte, eso es bien importante. Pero Él nos invita a nosotros precisamente a que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que producir y a la vez también tenemos que trabajar por el reino de los cielos, como siempre lo hacemos semana tras semana y todos los días en nuestros trabajos, porque nosotros esa prédica tiene que ser diaria. Porque nosotros como estamos convencidos, apenas por lo menos cuando me toca a mí, que me toca un cliente, me toca ese tema, me toca ese punto, me encadeno. Lamentablemente por las personas, porque de verdad que es un tema que me apasiona y es un tema que me gusta aclararlo siempre. Pero bien importante lo que primero estaba hablando nuestro hermano el padre Pablo, porque él dijo que no es lo mismo orar que recitar. Estamos acostumbrados a recitar. Por eso es que yo siempre dije que yo no soy muy amigo de los rosarios. De los rosarios, porque los rosarios repiten y repiten y repiten y repiten, aunque en una parte del Evangelio te dice que tú tienes que repetirlo y pedirle y pedirle y pedirle al Padre hasta que llegue un momento en que, mira, va a tener que ceder porque se lo pide tanto que te lo cede. Entonces, bueno, también repetirlo, pero vamos a repetirlo, pero con un poquito de conciencia. Y Pablo habló precisamente de esa oración, esa meditación y esa contemplación. Y habló sobre la oración, o de la oración y la acción. Pero aquí hay una gran diferencia, porque nosotros, eso es como decir un carro de 4 velocidades. Primero, nosotros
lo que hacía Abraham. Por eso Abraham vio esos 3 ángeles que llegaban a su casa, porque si no los ángeles, él no hubiese podido ver los ángeles, porque ese hombre entraba en esa parte de la primera velocidad, que es la oración. Y después que tú entras en esa parte de la oración, de la respiración, que llega la calma, pasas a la segunda velocidad, que es la segunda velocidad donde caes en la meditación, en esa meditación profunda donde te estás conectando con el Padre por medio de ese amor divino. Posteriormente, después que pasa ese amor divino, pasas a la contemplación, lo que estaba precisamente hablando nuestra hermana Rosa María, es la conexión ya directamente con el Padre, que Jesucristo tenía la ventaja por ser el Hijo de Dios, él lo tenía todo, él estaba todo el tiempo, estaba en estado de contemplación. Y nosotros buscamos llegar a esa etapa de éxtasis, pero para nosotros llegar a esa etapa de éxtasis en acción, eso es muy difícil. Eso es algo muy complicado. Entonces yo le pido a las personas que, mira, que hagan esa etapa así. Primero entremos en oración, tranquilamente, en la quietud de un sitio, sobre todo en contacto con la naturaleza. Pasemos a la meditación, luego a la contemplación para poder llegar a ese éxtasis, para hacer como hizo Abraham, que precisamente que como llegaba a ese punto, él apenas vio a estos 3 hombres que venían a distancia, él se dio cuenta que era el Señor que estaba pasando al frente de su casa. Y cuando después le preguntó, o sea, le dieron el mensaje, ellos le preguntaron, ¿y dónde está tu esposa Sara? Porque él los atendió, pero la esposa estaba en la tienda, la esposa se quedó allá cocinando. Y el ángel le dijo, el año próximo voy a pasar por aquí, pero tu esposa va a salir embarazada, y cuando vengamos el año próximo para acá, ella habrá tenido un hijo, que ese hijo posteriormente fue Juan el Bautista. Entonces, Isaac. Eso fue Isaac, perdón. Entonces, pero nosotros, como no tenemos esta etapa desarrollada, nosotros tenemos que entrar en esa etapa de la oración, meditación, contemplación, buscando llegar al éxtasis para hacer nuestro trabajo. Cuando estemos en buena paz, salir a la calle precisamente y a trabajar por la acción. No nos quedemos solamente en la acción, ni nosotros nos quedemos solamente en la espiritualidad. Una cosa va de la mano con la otra, y cuando una cosa va de la mano con la otra, podemos hacer lo que nosotros estamos haciendo precisamente en este programa, lograr salir adelante, podernos conectar con ustedes, porque es muy bonito enriquecernos con todo el Evangelio, porque nuestro Padre nos está hablando todo el tiempo, nos está hablando constantemente, y cuando nuestro Padre nos está hablando constantemente es que nos está tomando en cuenta. Pero entonces nosotros somos tan egoístas que decimos, oye, ya que nuestro Padre nos habla constantemente, oye, yo soy bendecido y estoy agradecido. No, Él nos toca a nosotros para convertirnos a nosotros en diamantes. Quiere que este carbón se convierta en diamante para poder iluminarlo a ustedes, Pablo. Sí, yo creo que es importante lo que Johnny nos está señalando, pero yo quiero profundizar en algo fundamental, porque muchas veces pensamos que quedarse en oración y en contemplación es perder el tiempo. Y no es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque como tú lo explicabas muy bien, Johnny, Abraham pudo tener la intuición de que aquellos 3 personajes, acuérdense que en la Biblia ángel es un enviado de Dios, puede ser un espíritu puro que él creó, o cualquier persona, ser humano o ser de otro planeta, que es enviado por Dios a cumplir una misión. Eso se llama en la Biblia ángel. Entonces usted es un ángel cuando es un mensajero de Dios. Puede ser cualquier seres espirituales o seres humanos, como en estos tres que venían en nombre de Dios. Abraham pudo intuir que aquellas personas le traían a él un mensaje de Dios, y eso es precisamente el fruto de la contemplación. Cuando nosotros nos ponemos en contemplación y Dios nos revela y Dios nos ilumina y nos dice, vaya para allá y usted no se preocupe de lo que usted va a decir porque yo voy a hablar por usted, eso usted lo tiene que hacer por fe. Y usted va a darse cuenta de que efectivamente cuando usted llegue, usted va a decir cosas allí que no había pensado. Eso nos pasa a nosotros mucho en el programa. Totalmente. Entonces yo creo que es importante tener esos momentos de oración. Por eso empezamos con la oración antes de cualquier acción. Y usted que me escucha por radio, por televisión y por las redes sociales, trate de dar tiempo. Como lo hizo María, ella no estaba perdiendo el tiempo, todo lo contrario, estaba tomando la mejor parte, porque así su servicio va a tener más profundidad, más sentido. No va a ser un servicio superficial, sino que va a ser un servicio con la sabiduría de Dios. Usted va a ser más efectivo, va a ser más eficaz. Por eso yo quisiera que en cualquier profesión que usted tiene, si usted fuera capaz de ponerse en contemplación todos los días antes de hacer cualquier oficio que usted tenga, sea presidente de la República, alcalde, maestro, chofer de taxi, lo que sea, usted va a hacer un trabajo excelente, porque allí Dios lo va a iluminar y lo va a guiar durante todo el día. Es muy importante este equilibrio entre la oración, meditación y contemplación,
para nuestra vida cristiana, como lo hemos aprendido en este excelente ejemplo que el Evangelio de hoy nos acaba de brindar. Profundidad, para tener profundidad en la vida. Muchas veces, yo se lo digo, hermanos, tanto de las iglesias evangélicas como católicas, muchas veces, gloria a Dios, alabanza sea, pero hacemos una cosa, no tenemos el tiempo para que eso se meta en lo más profundo de nuestro corazón, para que esa emoción de glorificar a Dios no se quede en una emoción, sino que vaya a una conciencia muy profunda de convicción propia, porque las emociones nos pueden engañar. Hay veces que tenemos una emoción y estamos muy contentos de gloria a Dios, pero hay otras veces que se nos baja esa emoción, entonces perdemos la dimensión, la profundidad en el mensaje que nosotros estamos dando. Nosotros no somos fanáticos. El fanático se basa en la emoción, el cristiano se basa en la convicción que nos da ese contacto con Dios y esa acción que hacemos en nombre del Señor. Amén. Creo que ya estamos concluyendo la primera parte de nuestro programa. Si quieren decir algo para el cierre de esta primera parte. Quería cerrar con esto, que es tan sabido de los beneficios de estar en oración, que inclusive otras corrientes las han tomado para sanidad del cuerpo, pero es el mismo Señor. Lo que tenemos que abrirnos a esa sanación interior que nos da el Señor, a ese encuentro personal, y podemos sanar cuerpo y mente. Entonces, amén. yo te invito, hermana, hermano, a que si aún todavía no te has abierto a ese encuentro personal y tienes tus dudas, simplemente regálate ese momento, regálatelo y verás cómo el Señor, a través de la acción del Espíritu, va a lograr en ti grandes cambios. Amén. Y otra cosa también importante, que Pablo lo colocó aquí precisamente en los Ojito Domingo, que fue: Jesús en la tarde curaba a los enfermos y expulsaba a los demonios, pero al amanecer se retiraba a orar, a meditar, a contemplar en un lugar solitario. Amén. Para empezar de nuevo, pero nuevamente. Enseguida estamos con la segunda parte del programa de hoy. En Venezuela, esta semana celebramos el Día del Niño, y tenemos un gran bolivariano, José Martí, que escribió un precioso libro para los niños. Él lo tituló La Edad de Oro. Los niños es la edad de oro. Y él comienza ese libro tan bello con una historia, una anécdota de los 3 héroes. Vamos a leer solamente la introducción porque es muy largo, pero yo creo que en esa introducción, que nos va a leer Losa Mireya como editorial, podamos descubrir por qué Martí dedica este mensaje de la edad de oro de los 3 héroes a los niños, que son la esperanza del mundo, como él nos ha dicho. Enseguida estamos con ustedes con ese interesante programa, y también tenemos aquí a una hermana que es madre y es pedagoga, que nos puede ayudar un poco. Vamos a conversar un poco sobre la importancia de inyectar esos valores en la conciencia de nuestros niños en todas partes del mundo. Estamos con ustedes en unos minutos, no se aparten.